Entiendo. Entonces, Entonces, no sé hasta qué punto son distintas del Estado. Algunos tenemos del Estado. De hecho, incluyen ese tipo de industria dentro del Estado, no fuera de él. eh, Aunque esto es sí de complejo de dilucidar. Y yo creo que apuntan bastante bien. no, pero concuerdo con lo que dice. Ahora bien, el debate sobre que es cierto lo que dice usted, que muchas empresas están aliadas con el Estado. El problema es cuál es el otro. Algunos piensan que las empresas muy malas corrompen a unos santos, que son los políticos, y los batineros corrompen y los hacen malos. Otros pueden decir, mire, el gobierno es muy malo y dice las empresas son paganas, os cierro. Os frito a multa, o frío a multas. ¿Me explico? Entonces, decir, ¿que hay corrupción? Sí, está claro. Y la Pfizer, por ejemplo, la Pfizer supongo que le pagará al gobierno y el gobierno también de vender, por ejemplo, haciéndole patentes. Y la patente que yo sepa no es un instrumento del mercado libre. Es un instrumento del Estado, ¿no? Las patentes, privilegios, que decir de sus competidores, no es una especie de pago de protección, supongo. Ahora, ¿quién es el más culpable de los dos? Es muy preocupante. Y no sé si la Pfizer es la peor. Es muy preocupante, por ejemplo, una de las defensoras, esto estoy seguro que estaremos de acuerdo, Miguel, del liberalismo económico más puro en España que yo recuerde es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre utilizó muchos medios públicos para favorecer a sus amigos y después defendía el liberalismo, ¿no? Entonces, al final es difícil saber cuáles son los buenos o los malos, pero por eso me cuesta tanto clasificar a un ente abstracto como malo o a un ente, también el mercado no deja de ser un ente abstracto. No, a ver, Estado no existe. No, por eso. O sea, que no tiene existencia ontológica, no es una persona. El Estado está compuesto por personas y son las personas que lo componen que son buenas o malas. Exacto. Digo que la lógica era en muchos estados, no todo el mundo es igual, también lo tengo claro, ni todo el mundo es igual, pero la lógica que impera en los estados es una lógica que conduce, digamos, no es buena lógica, es decir, no es una lógica que se basa en última instancia en el uso del ejercicio del poder, los ejercicios de la fuerza, en el monopolio de la fuerza. Cuando definen los estados como fuerza es más verde, no es un invento nuevo, es decir, que es un monopolio de la violencia. Estoy de acuerdo con usted, pero introduzco un matiz. Pero esta persona que tiene acceso a eso, es probable que pero estoy de acuerdo con usted, pero ahí está la clave o la diferencia entre usted y yo en la forma de pensar, que usted entiende que es el propio Estado o la persona, bueno, el Estado de definición lo sabemos todos, ¿no? La gente que estudia ciencias políticas es un ente abstracto y monopolizador del poder político en un determinado territorio, como acuerdo de la definición. Sí. Abstracto, etc. Que por cierto, todos los weberianos, y yo me considero en ese aspecto weberiano, usan la palabra violencia en su definición. Vale, pero como usted dijo antes, que los fabricadores de armas los puso a la altura, en el buen sentido de la palabra, como un ejemplo técnico, ¿no? de los fabricadores de lavadoras, o fabricantes, mejor dicho. Lo que no podemos tampoco es, bajo mi criterio, separar la influencia que tiene el mercado en general en las decisiones que toman las personas que están detrás de los estados. Y eso... Por eso existen lobbies y también asimetrías. El mercado tampoco existe. Son palabras que usamos para definir fenómenos, igual que el Estado. Lo que realmente existe son personas comprando y vendiendo. Pero no hay un mercado que mande así como un señor gordo con un jugo que mande que sea el mercado. No hay. El mercado es usted cuando me manda un enlace y yo uso el enlace suyo, etc. Es decir, no, ese es el mercado. Y que después se agrega y se crean empresas por el estilo, sí, pero no tiene existencia. Entonces, el mercado es tan bueno, tan malo como la persona que lo compone. Eso lo dijo bien. Y mira, si la gente que quiera Biblias, pues te diría que el mercado le daría Biblias, si le daría escapularios, si le daría rosarios, si le daría todo tipo de cosas, si la gente quisiera. Si la gente quiere armas, el mercado te da armas, pero no te da el mercado, te lo dan otras personas. Estás dispuesto a pagar por armas, pero a lo mejor no estás dispuesto a pagar por Biblias. Pero tranquilo, que si la gente, el problema es que muchas veces no queremos olvidar que la culpa es de las personas, no es de la institución. Es que estamos de acuerdo en eso, estoy totalmente de acuerdo. Por eso insisto en decir, y me sigo considerando socialdemócrata, porque creo que hay la posibilidad, no sé si, no quizás con los estados tal y como los conocemos hoy en día, con las actuales estructuras, pero sí que hay la posibilidad, y creo que incluso hay la necesidad de que haya un ente vigilante, ¿vale? Compuesto por personas que obviamente sean gestores, que sepan hacer las cosas bien,
que no sé hasta qué punto puedan ser casi incorruptibles, pero es necesario, y explico por qué, porque nosotros vivimos en sociedad. Una comunidad de vecinos, las hay que funcionan bien y las hay que funcionan mal, por ejemplo. Pero es algo natural, ¿no? Tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Y alguien tiene que mediar, de alguna manera, en ciertos conflictos, creo yo, porque a veces no somos capaces nosotros de mediar. Es decir, puede pasar un conflicto, puede ocurrir algo entre usted y yo, y tenemos a una persona, un tercero, que medie, ¿no? Pero el papel del Estado es, quizás no como lo entendemos ahora, sino bajo mi criterio, el Estado más moderno, estilo Suecia, estilo Alemania, y aún así hay cosas que corregir, pero desde luego completamente opuesto a lo que pasa en España, bajo mi criterio es proteger a la gente que tiene problemas y que precisamente por esos problemas no pueden ser productivas. Es decir, el mercado que busca producción, es pura definición, es decir, objetos de consumo y producción, sujetos, mejor dicho, de consumo y producción. Bien, si eso es lo que busca el mercado, yo no quiero estar gobernado por un mercado, porque yo no soy un sujeto de consumo y producción, o por lo menos no quiero serlo. Entonces, ¿qué pasa? Necesito un ente, llámelo usted como quiera, vamos a llamarle Estado, para que usted dice que, bueno, que le gustaría otro tipo de ente, que se ocupe de las personas que no son productivas. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, pues desgraciadamente, las personas que están enfermas, las personas que no tienen, que nacen en unas condiciones totalmente... En fin, incluso estoy totalmente contrario al tema del Banco Mundial cuando define el umbral de la pobreza en $2, cuando no considera factores como vestirse y todo eso, sino solo la comida, ¿no? Hombre, pues una persona con $2 al día, si no se puede vestir, si no puede acceder a una educación, etcétera, pues yo creo que está hablando del umbral de la esclavitud, no del umbral de la pobreza, ¿no? Pero a lo que me refiero, tocando este tipo de temas, es que el mercado solo se fija, como es lógico, porque es su función, en el consumo y la producción, pero tiene que haber alguien que no lo considere usted un número, Miguel. Alguien o un ente o un grupo de personas que no lo consideren un número, un sujeto de consumo y producción. Y le explico el por qué. Pues si usted no puede producir, no es útil para el mercado, pero sigue siendo una persona y sigue teniendo unas necesidades. Y para mí es más importante el ser humano que cualquier tipo de intercambio comercial. ¿Usted cree que el Estado es un ente que no nos trata como números? Si yo cuando voy a un ente estatal tengo que dar un número, nadie me conoce allí. ¿Dónde me conocen a mí, sabe? En mi parroquia. Hombre, ¿a usted lo conoce en eso? No, es decir, cuando yo voy a tratar con un ente estatal, como fui el otro día, tengo que dar un número. Bueno, pues usted está tratando con un ente estatal... Un número, ¿no? En mi parroquia, o en otro tipo de... Yo no tengo que dar número. Me toca un tema muy interesante porque estamos hablando de si el Estado... A ver, el Estado obviamente presta servicios de atención a los necesitados, esto es obvio, tampoco lo voy a negar. Y si lo desmantelara ahora, obviamente habría problemas con las personas. Ahora, el debate es el Estado, primero, la única fuente de atender a los necesitados, pobres, etcétera. Y segundo, es la mejor. Esa es la cuestión. Son dos cuestiones distintas. Uno, si es la única, o si puede haber alternativas, y segundo, si hay alternativas, es el Estado la mejor alternativa para tratar los problemas de pobreza, etc. Porque primero, yo cuando hablo de personas desvalidas así, lo que intento yo es que haya el menor número posible de gente desvalida. Eso es lo primero, ¿no? O sea, un sistema que reduzca primero el número de pobres sustancialmente. Absolutos relativos es muy difícil de eliminar la pobreza relativa, porque siempre va a haber una pobreza relativa. Pero absolutas sí que se eliminó. Segundo, eliminar, por ejemplo, el número de personas pues, incapaces, cosas por el estilo. Yo creo que, por ejemplo, los mercados, por ejemplo, consiguen. Yo estoy muy orgulloso porque tengo alumnos ciegos, ¿no? Pero gracias a la maquinaria capitalista, pues van a clase, pues tienen unas herramientas, y una persona que antes podría pasarlo mal es una persona perfectamente capaz, porque tiene unos lectores que le leen los libros, se los lee directamente de la máquina, le da el documento, se lo lee, tiene una serie de artefactos que les permiten trabajar. Yo creo que, por ejemplo, las maquinarias modernas, a través de, por ejemplo, un tractor moderno, puede manejarlo cualquiera, hasta un anciano. Pues es darle botones. Y eso es lo que quiero yo. Cada vez hay que haber menos personas, digamos, incapaces. Y eso sí está logrando. Precisamente gracias a la maquinaria moderna, los instrumentos modernos, etcétera, pues cada vez más personas pueden trabajar y ser productivas por los computadores, todos los teléfonos, todo el teletrabajo. Es una maravilla lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y esto es primero, reducir también el número de discapaces. Y después,
claro que aún así que puede que la gente no es capaz. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de tratarlo? Yo, es un tema que me gusta mucho, porque no está muy estudiado, es un tema que me gusta mucho. Primero, veamos aquí en el pasado. Usted anda por Santiago de Compostela, por cualquier ciudad vieja española, y encuentra un montón de edificios. Es el hospital, Hospitalillo, Calle de las Huérfanas, que había edificios ya en tiempos remotos y tiempos muy pobres encargados de atender a huérfanos, enfermos, etc. Y eso lo creaban normalmente las religiones organizadas. Se encargaban, y aún quedan restos o buena experiencia de entidades privadas en el sentido que no son estatales, pero que son de entes religiosos, ¿no? Desde la Iglesia Católica, por ejemplo, el Socorro, también tenían los sindicatos, tenían los sindicatos activos, el Socorro Rojo o el Acto de Salvación. Es decir, es una cosa que se creaba a través de, tenía un origen religioso, pero después también los sindicatos en origen también tenían una función de atención al trabajador. Y después toda la llamada economía social, que hay empresas que simplemente que su beneficio pues lo dedican a atender a los pobres. Vale. Y es un sistema económico. Y ganan dinero para que el dinero que ganen sea para atender a los pobres. Y eso hay bastantes tratados. Hay muchas empresas que ganan. Pues, yo veo que, por ejemplo, los ciegos españoles siempre fueron capaces de organizarse muy bien y tienen sus empresas. Y ganan dinero, y el dinero que ganen, pero tienen que ganar dinero. Porque si no ganan dinero, no tienen para partir después. A ver, por partes, con el respecto al tema tecnológico, yo estoy a favor de la tecnología y de los avances, pero siempre que sean beneficiosos para la gente. ¿Vale? Usted solo midió lo que entendía beneficioso, pero hay muchos avances tecnológicos que desgraciadamente no están siendo beneficiosos. Es más, una de las causas de muerte más importantes que hay en el mundo capitalista, el mundo liberal capitalista, es el suicidio, las enfermedades mentales. En las enfermedades mentales hay estudios que lo corroboran, puedo mencionar aquí muchos autores, pero no viene al caso, que aumentaron considerablemente a medida que fue aumentando o expandiéndose el sistema liberal capitalista. Antes no había tantos enfermos mentales como hay ahora, enfermos en el buen sentido de la palabra, no me refiero a ellos de forma despectiva. Entonces, claro, decir, bueno, sí, la tecnología me ha ayudado para esto, para aquello, sí, pero ¿a qué ritmo? Le pongo un ejemplo, la gente de Singapur que no para de trabajar, que su único obsesión que tienen inculcada por un modelo económico determinado es trabajar, trabajar y trabajar, o Japón, por ejemplo, con uno de los índices de suicidio más altos del mundo, allí no dependen tanto del clima, el tema de los suicidios, como pues, que me puede saltar usted con Suecia o con cosas así. ¿Vale? En Suecia es un tema climatológico que también tiene influencia, pero se está viendo afectada también por la tecnología la salud mental de la gente. Usted dice que hay ciegos que tal, pero ¿cuántos ciegos pueden acceder a eso? Dando por buenos argumentos, es decir, ¿cuántas personas en el mundo pueden acceder a ese tipo de tecnologías? Solo las personas, permítame un segundo, señor Miguel, solo las personas que han tenido la suerte de nacer en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Y eso es lo que es una de las cosas que más me preocupa a mí, y lo va a entender perfectamente. Es decir, lo que yo creo que es indecente, ¿vale? Y aquí ya entramos, no voy a entrar si es todo junto, ¿vale? Estados y mercados. Es indecente que hayamos expoliado, hablo de países europeos, la colonia británica, por ejemplo, la francesa, la española en su momento, que hayamos expoliado a países, que algunos de esos países hayan sido, especialmente en África, víctimas, bajo un criterio, obviamente es una opinión, de un negocio perfecto, que es fundamental internacional, que no nacía con la función de tramitar venta de armas a diferentes genocidas y dictadores, ¿qué es lo que hicieron? Vendían armas, fue un negocio perfecto, está demostrado. Vendían armas al dictador de turno, el dictador de turno las compraba, tenía que pagar por ellas, es decir, había un crédito en el medio, pero cuando se acababa todo, cuando ya no había dictador, no había nada, porque había habido un genocidio, se destruyeron los países, ¿y quién se quedaba con la deuda? Se quedaba con la deuda la población. Es decir, creo que tenemos una responsabilidad, sobre todo los países que fuimos coloniales o colonizadores, de condonar, como hizo Tony Blair en su momento, que esto lo hizo él, y mire, es de los suyos, quiero decir, o por lo menos un poco de los suyos, condonar la deuda
condonar la deuda externa de los países que fueron objeto de abusos constantes por parte de otros países. Porque cuando queremos hablar yo creo que tiene que haber un punto de partida similar para poder aplicar un modelo mixto, digámoslo así, entre mercado y Estado, o como lo queramos llamar. Tiene que haber un punto de partida similar. No puede ser que haya habido un abuso tan grande, que estemos tan distanciados y que por encima los responsables de ese abuso no se hagan cargo de lo que hicieron y sigan explotando esos países. Y vuelvo a repetir, el mecanismo fue el siguiente: el Fondo Monetario Internacional concede un crédito al dictador de turno, el dictador de turno gasta el crédito, por tanto lo retorna comprando armas en el país al que se lo prestó, porque el Fondo Monetario Internacional, como usted bien sabe, especialmente en el pasado, hoy en día también, pero está controlado por Estados Unidos, uno de los principales productores de armas del mundo, y al final queda endeudada a la población después de un genocidio. Hombre, como usted comprenderá, no hablar de que tecnología y todo eso, cuando esa gente parte con una desventaja enorme debida precisamente a todo lo que hicieron los estados más desarrollados en su momento, creo que no es del todo justo, ¿no?